Buenos días. Mi nombre es Carolina Sánchez, yo soy residente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y hoy les voy a hablar de complicaciones postoperatorias más comunes en la herniorrafia inguinal. Darle las gracias al doctor Manuel Ángel por la ayuda y la asesoría en esta charla. Él no nos puede acompañar acá porque tiene los compromisos laborales, pero está en el aula virtual. Aquí le estoy regañando, ¿no? No pasa nada. ¿Y si lo conectas? Ya. Por el contenido de la charla se hacen unas generalidades, después de cómo se clasifican las complicaciones, hablar de las complicaciones postoperatorias y al final las conclusiones. ¿Por qué es importante hablar de esto? Las hernias inguinales son el 75% de las hernias de la pared abdominal, con incidencia de por vida mayor en los hombres hasta un 43% y en las mujeres hasta un 6%. Se sabe que la reparación de la hernia inguinal es uno de los procedimientos que más se realizan en el mundo. Aproximadamente 20 millones de personas al año van a una herniorrafia inguinal. Hay muchísimas técnicas quirúrgicas, elegir la más adecuada por lo general es un desafío. Esta técnica por lo general debería de tener bajo riesgo de complicaciones, debería ser fácil de aprender, debe tener una recuperación rápida y unos resultados reproducibles y rentables para el sistema de salud. Además, siempre hay que tener en cuenta las características de la hernia y las preferencias del cirujano, por lo cual en cada paciente hay que individualizar para escoger la mejor técnica que se adecue a él. De las complicaciones se pueden dividir en intraoperatorias y en postoperatorias. En aras al tiempo solo voy a hablar de 4, que son los hematomas, los seromas, el dolor crónico y la recurrencia. Entonces, los hematomas, ¿qué son? Por lo general se producen por una disección de hernias voluminosas, así haya una hemostasia muy minuciosa y cuidadosa. Por lo general se ve como un color púrpura oscuro y esto se da a la extravasación de sangre que tiene el origen el conducto inguinal que diseca el escroto o los labios mayores en el caso de la mujer. Se sabe que hay menor incidencia de esto en la cirugía laparoscópica y en esta la totalmente extraperitoneal en comparación con las abiertas, y una vez que se palpa un hematoma, este debe ser drenado. Y si este es muy grande, no se aconseja la punción, ya que aumenta el riesgo de que se infecte. Se prefiere por lo general llevar al paciente a cirugía de drenar el hematoma. Se debe intentar prevenir a toda costa un hematoma. ¿Por qué? Porque esto logra tasas bajas de infección de la malla y evita en lo posible que haya un desplazamiento de esta. Los seromas como tal son la acumulación de líquido en el espacio muerto. El espacio muerto siempre se va a ver después de un herniorrafia inguinal, después de disecar el saco herniario donde estaba la hernia anteriormente. Tiene una incidencia más o menos del 0.5 al 12%, y unos factores conocidos, como es una hernia directa, un defecto grande, mayor a 3 centímetros, los pacientes que sufren de coagulopatía, insuficiencia cardíaca o enfermedades hepáticas congestivas. La diferencia del hematoma, en esta se ve que la mayor incidencia es en cirugía laparoscópica en comparación con la cirugía abierta, y comparando las abiertas, malla versus no malla, no hay diferencias significativas. Cuando yo llevo al paciente a un momento quirúrgico totalmente extraperitoneal y me encuentro con un saco indirecto, la literatura afirma que si se secciona ese saco va a aumentar el riesgo de formación de seroma en comparación con reducirlo. Entonces sugiere, en vez de seccionarlo, es mejor reducirlo. En hernias escrotales grandes y complicadas se habla de la colocación de drenes. Los estudios arrojan resultados muy contradictorios, pero es claro que no se recomienda si una reparación no complicada. Hay que tener en cuenta que los seromas solo se consideran una complicación si le genera alguna sintomatología al paciente, ya sea una molestia o aumenta el tiempo de recuperación o debe ser reintervenido. En otro caso se considera un fenómeno fisiológico normal en el postoperatorio. Además, los hematomas nunca deben expirarse en ausencia de características clínicas de infección, porque al contrario vas a meter una infección a un lugar estéril. Hay que tranquilizar siempre a los pacientes, más o menos en 3 meses el 80-90% de los pacientes ya no tienen este seroma y solo un 0.2% de los pacientes van a requerir una reintervención. Está este estudio que habla de una nueva técnica para reparar laparoscópicamente las hernias directas en la transabdominal preperitoneal y hablan de que se debería de
invertir la fascia transversalis mediante tacho de las sograpas versus no invertirla. Fue un estudio observacional prospectivo en lo cual ellos evidenciaron que al invertir la fascia, estos pacientes tenían menos riesgo de seroma en comparación con los que no se invertía, y eso fue estadísticamente significativo. Esto es lo que reduce el espacio muerto que queda en este lugar. Ellos además no aconsejan que se utilicen vendajes en la ingle ni drenes, esto es muy incómodo y puede aumentar el riesgo de infecciones, y la conclusión de ellos es que la inversión de la fascia transversal sí se asocia con una menor incidencia en la formación de seroma. Para seguir con el dolor inguinal crónico o la inguinodina, la definición de esto es un dolor que se produce después de una reparación de una hernia que dura más de 3 a 6 meses, que no es explicado por otra causa, y esto se debe por un daño directo nervioso o por un daño del sistema somatosensorial del paciente, y que le produce un dolor en la ingle que el paciente no tenía antes, o que si tenía un dolor antes, este es totalmente diferente. Ya en la actualidad, esto se considera un resultado primario que tiene graves consecuencias para el paciente, tanto en la productividad como en el empleo y la calidad de vida. También es importante explicar a los pacientes que por lo general ellos van a tener alguna alteración nerviosa con trastornos sensoriales después de la cirugía, pero en la mayoría de los casos esto se autolimita, con una incidencia de un dolor moderado e intenso, solo de un 10 a 12%, y que afecte la calidad de vida 0.5 a 6% de las personas. Entonces es muy importante conocer la neuroanatomía para así preservar los nervios que están más involucrados en esto, que son el hilo hipogástrico, el hilo inguinal y la rama genital del nervio genitofemoral. Y ya, en la anatomía preperitoneal solo nos vamos a encontrar con el genitofemoral y con el cutáneo femoral lateral. Es importante saber que la literatura habla que el que más se lesiona es el hilo inguinal, este sale medial a la espina ilíaca anterosuperior y va la superficie anterior del cordón espermático recubierto por una fascia que hace que este no quede en total contacto con la malla. Más medialmente se va a encontrar el hilo hipogástrico, que por lo general va entre el oblicuo interno y el externo, pero hasta el 5% de las personas no tiene tiene una variación, y este va subaponeurótico y no se ve tan fácilmente, hay que tener en cuenta para no llegar a sujetarlo con la sutura. Y el genital va directamente por el cordón espermático, y dicen que es fácil de reconocer porque se ve al lado de la vena, que es una línea azul. Algo muy importante también es el triángulo del dolor, eso sobre todo en cirugía laparoscópica, es importante conocerlo porque por acá pasan múltiples nervios, entonces siempre hay que evitar no poner ahí grapas ni sutura. Este se reconoce por el borde lateral, están los vasos gonadales, en el superior está el lazo iliopúbico y en el lateral se ve el peritoneo. La fisiopatología del inguinodina es muy compleja y esta va a variar dependiendo de los tipos de dolor específicos del dolor. Está el dolor somático también conocido como periostitis, es un daño del periósteo en el pubis y por lo general se da por la sutura anclaje que se hace en ese momento. El dolor es más sordo y constante y es sobre todo limitado al pubis. Neuropático es por la lesión nerviosa y depende de los dermatomas y del nervio afectado, el nociceptivo o no inflamatorio, o inflamatorio es por una lesión inflamatoria por una reacción inflamatoria local, y el visceral ya es por un daño de una estructura, ya sea del cordón espermático o periuretral. Entonces, ¿cómo se puede producir la inguinodina? Hay varios mecanismos. Se puede dar por un daño directo o indirecto o por lesiones por atrapamiento. Puede quedar atrapado por suturas, por dispositivos de fijación, un mesioma, que es cuando hay una masa, una tumoración conformada por la malla y por una fibrosis que se produce alrededor, o por la cicatrización perineural. Los factores de riesgo muy importantes: los pacientes jóvenes menores de 40 años tienen mayor riesgo, los pacientes que tienen historia de dolor preoperatorio, sobre todo neuropático, aumenta el riesgo, la reparación de una hernia recurrente, el dolor posoperatorio severo, esto es muy importante. Al no tratar bien el dolor posoperatorio, en los primeros 7 días el paciente es lo que más aumenta el riesgo de que se cronifique ese dolor. Que tenga un desorden sensorial preoperatorio, que sea femenina, que se le haga una lesión del nervio hipogástrico o que sea una reparación anterior. Entonces, ¿cómo son los síntomas en este paciente? Todo va a depender de los dermatomas.
Entonces el amarillito es el hilo inguinal, el azul es la rama genital del nervio genitofemoral, esta es la rama femoral y por acá más arriba va el hilo hipogástrico. Ellos dicen que es un dolor constante o inconstante, pero es agudo, lesardes, punzati y pulsati. Y además casi siempre está asociado a síntomas negativos como hiperestesia, alodinia, parestesia o hiperalgesia. Y va a empeorar cuando caminan, cuando se inclinan, cuando hiperextienden la cara o en las relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Se puede hacer algo que se llama un mapeo dermatosensorial. Esto se hace con un objeto romo y uno puede tocar medianamente a la esquina ilíaca anterosuperior o el área de mayor sensibilidad para aumentar el dolor. Entonces se hacen como unos cuadritos, unos circulitos y se comparan. Entonces este es sin dolor y uno ya empieza a ir por los lados de los dermatomas, va como pues, hundiendo y le va diciendo si le duele, si no le duele o si no siente nada. Por ejemplo, esta imagen habla pues de que tiene lesión supuestamente de los 3 nervios, pero esto es muy difícil identificar por lo general qué nervio es el que está comprometido porque hay una superposición, hay una comunicación periférica y hay orígenes comunes en los nervios. Además, siempre hay que considerar diagnósticos diferenciales antes de decir que el paciente tiene una verdadera inguinodinia, descartar recurrencia, cuerpo extraño, urológicas o ginecológicas. Para esto podemos utilizar imágenes. La primera imagen se podría hacer una ecografía, si esta no nos da información, se podría hacer una tomografía, y lo último es la resonancia magnética, que es la imagen que más se ha visto que funciona cuando hay dolor inguinal incierto. Además se pueden hacer bloqueos con anestésico local, que es tanto diagnóstico como terapéutico. Lo más importante de la inguinodinia es la prevención. Independientemente de la técnica quirúrgica que utilicemos, se debe intentar siempre identificar y proteger los nervios inguinales. La literatura habla que si uno logra hacer eso, el riesgo de dolor crónico disminuye hasta menos de 1%. Se habla de poner mallas livianas, se sabe que las mallas livianas tienen alto riesgo de fracturas, por lo cual en la actualidad casi no se utilizan. La fijación, siempre se debe evitar aplicar excesivas suturas, esto aumenta el riesgo de que el nervio quede atrapado. Se sugiere siempre poner suturas absorbibles y se puede hacer infiltración con anestésicos en el campo quirúrgico. Una vez que yo vea el nervio, puedo ponerle un anestésico local en la emergencia del nervio y eso me va a ayudar muchísimo en el dolor postoperatorio, que es una de las principales causas de que el paciente quede con un dolor crónico. Sobre este artículo, la mejor estrategia de manejo para el inguinodinia es la prevención. Hay unos estudios que comparan la laparoscopia versus cirugía abierta. Este estudio evalúa la incidencia de dolor crónico, fueron 21 artículos, y ellos llegan a la conclusión de que la reparación laparoscópica sí se asocia con una disminución estadísticamente significativa con el riesgo de dolor crónico, un 26 versus un 46%. ¿Estás moviendo? No mueve. No. Este otro estudio que también hace la misma comparación y habla del dolor crónico, llega a la misma conclusión y eso es estadísticamente significativo. O sea, ya los pacientes a una laparoscopia sí tienen esos pacientes menor riesgo de desarrollar un dolor crónico. Lo otro que se habla es de hacer bloqueos antes de la cirugía. Está el bloqueo del plano transverso o el bloqueo ilioinguinal iliohipogástrico. Este estudio se hizo para intentar demostrar qué técnica es más eficaz para reducir el dolor postoperatorio agudo, crónico y el consumo de analgésicos. Fueron en total 90 pacientes, a todos se les puso anestesia raquídea y a 30 se les puso el bloqueo transverso, a otros 30 el bloqueo ilioinguinal iliohipogástrico y otros 30 solo la anestesia raquídea. Ellos hablaban del dolor a 2, 4, 6, 24, 48 horas al mes y a los 6 meses y definieron dolor crónico como un dolor continuo a los 6 meses sin otra causa aparente. Y ellos encontraron que fue estadísticamente significativo que los pacientes que tenían los 2 bloqueos faciales a las 24 y 48 horas no necesitaban analgésicos de rescate. Inclusive en los que no fueron estadísticamente significativos, también se veía una disminución en los pacientes que necesitaban más medicamentos para mejorar el dolor. Al final del estudio, los pacientes que quedaron con dolor crónico fueron 3 en el estudio de control y uno en cada uno de los pacientes estudiados.
Entonces llegan a la conclusión que realizar el bloqueo TAP o el ilioinguinal iliohipogástrico me va a reducir la gravedad del dolor postoperatorio y los requerimientos de analgésicos adicionales, hablando de que tal vez el TAP podría ser un poco más eficaz porque es más sencillo y más rápido de hacer. Posteriormente se hizo ese estudio que solo comparó las dos técnicas y llegó a la conclusión de que los que se les aplicaba el TAP necesitaban rescates de medicamentos un poco más rápido que los que tenían el bloqueo ilioinguinal iliotransverso. Y también estos pacientes necesitaban más dosis de morfina en comparación con los de ilioinguinal ilipogástrico. Entonces ellos hablan de que el bloqueo ilioinguinal fue más eficaz para reducir las puntuaciones de dolor postoperatorio, disminuir el consumo de opioides y analgésicos y retrasar la necesidad de analgésicos de rescate en comparación con el bloqueo TAP. Los dos son muy buenos, lo importante es utilizar cualquiera de los dos para disminuir el dolor postoperatorio agudo, que como se los he dicho, es una de las principales causas de que el paciente vaya a quedar con un dolor crónico. Lo otro que se habla y que se ha propuesto es la división electiva del nervio ilioinguinal. Esto intenta reducir el dolor inguinal después de una reparación abierta. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la tasa de dolor inguinal crónico y determinar el efecto de la división electiva de este nervio. Fueron en total 9 ensayos aleatorizados con más de 1.500 pacientes, en los cuales a 733 se le hizo una división electiva y a los otros 700 una preservación. ¿Pero una división qué significa? ¿Cortarlo? Cortarlo. ¿Lo vieron? Sección. Sí, sección del nervio. Así no estuviera malito, nada. Y ellos evidenciaron que a los 6 meses sí había una disminución en el dolor postoperatorio, que eso fue estadísticamente significativo. Pero también estos pacientes tenían más riesgo de tener hipoestesia en la región de la ingle a los 6 meses y que a los 12 meses ya esta disminución del dolor no era estadísticamente significativa, por lo cual ellos concluyen que no se debería hacer una división electiva porque esto no disminuye significativamente el dolor crónico más allá de los 6 meses, pero puede provocar un aumento en las tasas de hipoestesia. Igualmente, las guías de hernia del 2018 no dicen que no se debería hacer pues, una división profiláctica de los nervios, de ninguno de los 3 nervios. Otra cosa es la neurectomía pragmática, que es cuando se hace una sección de los nervios, pero los nervios que están en altísimo riesgo, que cuáles son los que se quedaron traumatizados o estirados, o que interfieran con la colocación de la malla, o que puedan quedar atrapados con la sutura. En estos pacientes sí se habla que la sección parece justificada y va a proporcionar una mejor alternativa que la preservación de un nervio lesionado o un nervio que va a interferir con la posición de la malla. Entonces, si ya llegué al momento en que si el paciente tiene una inguinodinia, ¿cómo la voy a tratar? Es importante decir al paciente que en la mayoría de las veces con el tiempo ellos van a mejorar del dolor, entonces se les hace un manejo expectante y medidas conservadoras. No se debe ignorar, como se los he dicho, el dolor postoperatorio agudo, de allí es donde nace el dolor crónico y este puede ser irreversible una vez que se centralice. Entonces, a nivel agudo se puede dar AINES esteroides, esto no se puede dar a largo plazo por sus efectos adversos. Ya de manera crónica, la primera línea son los análogos GABA, los inhibidores de los receptores de serotonina y noradrenalina y los antidepresivos tricíclicos. La segunda línea es con tramadol u otros opioides que también se pueden utilizar en exacerbaciones o durante la titulación de los de primera línea. Si ya hay fracaso en estas 2 líneas, se puede llegar a otros medicamentos, pero en este momento ya el paciente debería ser pues remitido también a un médico del dolor para que nos ayude con los medicamentos. El manejo intervencionista se puede hacer bloqueos nerviosos, si hay alivio, pero eso es temporal, se puede hacer las técnicas de neuromodulación, que eso también los hace los especializados en dolor. Y lo último, que ya quedaría para el dolor crónico refractario, es el manejo quirúrgico. Estos pacientes son los que no responden al manejo médico, ni farmacológico, ni intervencionista. Se habla de que no se debería llevar a un paciente a cirugía hasta 6 meses, inclusive 1 año después de la reparación inicial de la hernia, y que siempre hay que determinar con claridad la causa y la adecuada selección, porque los pacientes que se deben de llevar a cirugía son los que tienen dolores potencialmente remediables, como cuáles, una recurrencia, un meshoma, una sensación de cuerpo extraño o un dolor neuropático, uno que no estuvo presente antes de la cirugía y que sea respondedor a bloqueos nerviosos, que son los que más van a tener beneficio con el procedimiento quirúrgico o que estén asociados a una orquialgia.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de este manejo? Es abordar simultáneamente todas las causas probables para prevenir un riesgo posterior y la dificultad de una reoperación. Por lo general se hace una neurectomía triple por vía anterior. Aquí logro ver si el paciente tiene una recurrencia, un meshoma y logro intervenirlo. Se debe lograr ver los nervios y hacerle sección de estos. Hay que tener en cuenta, explicarle muy bien al paciente cuáles son los riesgos de esta cirugía, que puede quedar con una hipoestesia permanente, puede quedar con una laxitud de la pared abdominal, con una desinervación de los oblicuos, puede quedar con hipersensibilidad, con atrofia testicular y pérdida del reflejo cremasteriano. Y lo más importante es que así se haga el procedimiento adecuadamente, puede seguir con dolor, porque ya se centraliza el dolor o tiene otros tipos de dolores como nociceptivo o inflamatorio, el dolor no va a mejorar. Están también los abordajes laparoscópicos. Estos se hacen ya cuando hay lesiones de los nervios o de los conductos deferentes y el cordón espermático, pero estos son demasiado proximales para abordarse por una vía abierta. Lo primero que se hace es una laparoscopia diagnóstica. Esta evalúa los diagnósticos diferenciales y se corrigen en caso de que los tengan. Está también la neurectomía triple retroperitoneal endoscópica. Se habla que esta podría ser un poco mejor porque la neuroanatomía es menos variable en esta región y se podría llegar a la resección proximal del nervio en cualquier sitio potencial de neuropatía. Hay que tener en cuenta que esto, pues más proximal, va a aumentar la distribución de la hipoestesia y causa cierta enervación y edema del músculo oblicuo. Esta técnica se deja solo para pacientes que se les haya hecho ya una técnica preperitoneal o que hayan tenido una neurectomía fallida. Ya para ir finalizando, recurrencia. La recurrencia tiene una incidencia más o menos del 10 al 15%. En el último siglo ha mejorado mucho con el advenimiento de la reparación abierta de baja tensión con malla y la cirugía laparoscópica. Pero si se da una recurrencia, obviamente va a afectar la calidad de vida del paciente. Esto es multifactorial, no hay una causa clara de por qué los pacientes les da la recurrencia, pero hay unos factores de riesgo que nos ayudan a mirar qué pacientes están más predispuestos. Eso sí vienen en no técnicos y en técnicos. Para hablar de los no técnicos está este estudio que preguntó qué factores de riesgo no técnicos relacionados con el paciente me afectan el riesgo de recurrencia. Fueron en total 40 estudios de revisión sistemática y 14 metaanálisis. Más de 370.000 procedimientos y ellos empiezan con el género femenino. El género femenino tiene mayor riesgo de recurrencia, eso fue estadísticamente significativo y ellos creen que es principalmente porque las mujeres tienen más riesgo de tener una hernia femoral que pase inadvertida en la operación primaria y por lo cual va a recurrir la hernia. El índice de masa corporal, encontraron que un índice mayor a 30 es un factor de riesgo para que recurra la hernia. El tipo de hernia, hablan que las hernias directas también tienen mayor riesgo, estadísticamente significativo, y se cree que es principalmente porque no hay una buena superposición de la malla medialmente hacia el pubis, que debe ser por lo menos de 2 a 3 centímetros, y que por ahí es por donde podría recurrir la hernia. Cuando se opera una hernia recurrente, esta también tiene aún más riesgo de que vuelva a recurrir. Ellos hablan de que es principalmente porque las hernias que más recurren son las directas y esto me aumentaría el riesgo de la recurrencia. El tabaquismo, se sabe también que esto aumenta el riesgo de recurrencias, principalmente porque estos pacientes tienen una mala degradación del colágeno o una proteólisis excesiva que hace que no haya una buena cicatrización de las heridas. También encontraron que en la edad menor de 65 años, antecedentes familiares de hernia inguinal, cirugías primarias del lado derecho, procedimientos de emergencia y degradación del tejido conectivo, posibles causas, pero ninguna fue estadísticamente significativa en el estudio. Otro que se encuentra es la hernia por deslizamiento. Esta es en la cual una parte del saco herniano está formado por un órgano y tiene una incidencia aproximadamente del 3 al 16%. Se encuentra que estas hernias tienen mayor riesgo de recurrencia, 4.3 versus un 2.9% versus las no deslizantes. Según la técnica quirúrgica, se ha visto que en la cirugía abierta estos pacientes tienen mayor riesgo de que recurra. Principalmente ellos explican que puede ser porque en la cirugía laparoscópica se pueden poner mallas un poco más grandes, ya que estas hernias por lo general son más grandes. Pero si se comparan los dos grupos, pues el riesgo es bajo. Ya para hablar de los factores técnicos está la experiencia del cirujano. Como tal, no hay un número estandarizado, pero la literatura habla que el cirujano hace menos de 6 cirugías al año, sí puede aumentar el riesgo de que haya más recurrencia. Y las guías
de hernia sugieren un rango de 50 a 100 cirugías para dominar la técnica, principalmente la totalmente extraperitoneal. La malla en técnica abierta, es indiscutible que se utiliza una malla, esto ha disminuido más del 50% de riesgo de recurrencia de las hernias. El tamaño de la malla también es muy importante. En la reparación anterior de Lynch se sugiere siempre mallas al menos de 7.5 a 15 centímetros y que se superpongan al defecto de la hernia al menos 3 centímetros en todas las direcciones. Está la técnica laparoscópica, que será al menos de 10 a 15 centímetros, y hablan que si hay defectos más grandes se podrían utilizar mallas de mayor tamaño. Los defectos más grandes se hablan cuando la directa es mayor a 3 a 4 centímetros o la indirecta es mayor a 4 o 5. Pues lo más importante es hacer una buena disección para que la malla quede plana contra la pared abdominal. Si se compara la técnica abierta sin tensión versus la laparoscópica, hay múltiples estudios, todos llegan a la conclusión de que no hay una diferencia en las tasas de recurrencia independientemente del tipo de hernia estudiada, siempre y cuando se ponga el tamaño de malla adecuada para la hernia. Se hablan de otras técnicas, está la reparación abierta con sutura, esta en la actualidad se utiliza muy poco, tiene altas tasas de recurrencia, más del 10% a los 10 años, si se compara con abiertas, la de suturas 17% versus un 1.4% y tiene una tasa de reoperación 3 veces mayores. Las técnicas de fijación también se han comparado en abiertas mallas de autoagarre versus suturadas, en la laparoscópica, fijación mecánica con grapa, la no fijación, fijación con sutura o con pegamento, y como tal no hay un consenso sobre cuál es el mejor método de fijación y hablan de que es según la preferencia del cirujano. Y ya si me da la recurrencia, por lo general estos pacientes se deben de volver a llevar a cirugía, a no ser que tenga alguna contraindicación para esto. Entonces se habla que si la reparación primaria fue de tejido, se puede hacer tanto un abordaje anterior o posterior. Pero si el cirujano no tiene tanta experiencia en laparoscópica, se prefiere la vía anterior. Si se puso malla en el primer procedimiento, el punto de entrada debe ser por un espacio en el que no se haya ingresado previamente. Si se hizo un abordaje primario anterior, debería ser una reparación laparoscópica. Esto reduce el dolor crónico, me permite el regreso más temprano al trabajo y a la actividad física y es mejor para el paciente. Si se hizo una reparación laparoscópica en el primer momento, ellos recomiendan una reparación anterior sin tensión, y si ya el paciente tiene tanto una reparación anterior como posterior, no se aconseja nunca volver a hacer una reparación anterior, eso tiene tasas 3 veces mayores de recurrencia, y se puede hacer una relaparoscopia, pero eso sí debe hacerlo un cirujano experto en el tema. Como conclusiones, tenemos que la herniorragia inguinal es uno de los procedimientos quirúrgicos que más se realiza como cirujano general, por lo cual es de suma importancia conocer sus complicaciones, prevenirlas y tratarlas. Es casi imposible evitar un resultado no deseable en todos los pacientes, pero sin embargo, si uno hace una técnica quirúrgica depurada y tiene un conocimiento preciso de las estructuras anatómicas, esto disminuirá al mínimo los resultados inesperados. Sabemos que la tasa de recurrencia de la hernia, que históricamente había sido el parámetro de resultado más importante, ha ido disminuyendo con la llegada de las técnicas de baja tensión y malla, pero sí surgió el grave problema del dolor inguinal crónico. La inguinodinia es una de las complicaciones más incapacitantes y afecta negativamente la vida diaria de los pacientes. Es como tal multifactorial y cada paciente se presenta de manera única. El mejor tratamiento, como se los dije, es la prevención, pero cuando ya se presenta, el manejo es muy complejo y requiere un enfoque multimodal y multidisciplinario, ya que hay pocas opciones médicas y quirúrgicas para su curación. Y lo último es conocer muy bien los factores de riesgo relacionados tanto con el paciente como los factores de riesgo técnicos controlados para reducir la tasa de recurrencia.